Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Luis Hernando Montaño y esta es nuestra tercera actividad en la materia de geotecnia. Bien, nuestro proyecto consiste en la construcción de un parqueadero subterráneo de 4 metros de altura para vehículos pequeños, buses y camiones. Mm, Además, tenemos construcciones vecinas y por condiciones y diseños arquitectónicos, nuestro talud será de 90 grados. Se realizó el análisis de estabilización de taludes y se aplicó el método de Taylor. Se determinó el peso específico y el coeficiente ponderado hasta el suelo firme, es decir, se consideraron los tres estratos, que suman 9 metros de altura. Miramos que en el abaco, si bien depende de la relación de altura hasta el suelo firme, vemos que el n sub 0 depende, para este caso, del ángulo beta, cuyo valor es de 90 grados, y nos da un valor de 3,83. Bien, reemplazamos en nuestra fórmula y el factor de seguridad nos da de 1,07 según el abaco de Taylor, la superficie de falla es círculo de pi. Después hicimos el análisis por el método de Felius. Entonces se realizó un primer tanteo, superficie de falla, círculo de pi. Como, como nuestra talud es de 4 metros, nos resultaron 5 dovelas. Eh, Propusimos un nivel freático de 1 metro por debajo de la superficie. Y están las condiciones del suelo, la presión, el ángulo de fricción, el peso específico. Para nuestro primer estrato, que es de 2 metros. Y en el de 4 metros, donde se ve afectado nuestro talud, en estas condiciones de suelo. También la presión, el ángulo de fricción y el peso específico. Aplicamos la metodología vista en clase, medimos los ángulos hacia la derecha que nos resultaron positivos, medimos las alturas y además la longitud de arco. Aplicamos la metodología y nos dio un factor de seguridad de 1,77. Luego propusimos una falla de círculo profunda entre la base del talud y la superficie firme. Y aquí nos resultaron 9 dovelas y nos alcanza a coger parte del estrato 3, el cual se considera en los cálculos. Aquí tenemos ángulos hacia la izquierda, es decir, nos dan ángulos negativos. Aplicamos la misma metodología, la, la diferenciamos entre colores en los cálculos, tanto en el estrato 1, 2, en el estrato 1, 2 y 3 y en el estrato 3. Y nos dio un factor de seguridad de 2,33. Luego propusimos otra, otra, una superficie de falla en círculo de talud. Eh, Más arriba de la superficie realizamos el mismo ejercicio, quitamos los ángulos positivos, eh, hicimos lo mismo y nos dio un factor de falla de 2,24. Bien, mm, escogimos el menor siempre y cuando este sea mayor a 1,5. De acuerdo a la NRS, a la NRS. Por lo tanto, nuestro factor de seguridad va a ser de 1,77. Vemos que el método de Taylor es el más conservador, puesto que da un valor de 1. Pero realmente vemos que el n sub 0 solo depende del ángulo beta de 90 grados en nuestro caso, la cohesión y el peso específico ponderado. Mientras que en el método de Felenius considera varias superficies de falla, que uno propone eh, dependiendo de la profundidad y del centro de radio. Además, considera las lonjas que uno quiera proponer. Tiene en cuenta la cohesión y el ángulo de fricción, justo donde ocurre la superficie de falla. Tiene en cuenta el peso de la lonja, dependiendo si hay estrato, independientemente que si hay estrato 1, 2 y 3. Entonces consideramos con nuestro equipo de trabajo que el método de Felenius es el más preciso para nuestro trabajo. Decidimos tomar este método y nuestro factor de seguridad es de 1,77. Muchas gracias, compañero. Cordial saludo. Mi nombre es Jonathan Solís. Me corresponde explicar el diseño del muro cantilever. Inicialmente, la condición que no cumple, nosotros hicimos nuestra primera iteración o tanteo, proponiendo una profundidad de cimentación de 0,80 metros y como el ancho de cimentación, que está entre 0,5 y 0,7 a la altura del muro, nosotros nos fuimos por el menor valor, que es de 0,5, obteniendo 2,4 metros.
pues digamos la altura total del muro, incluyendo la profundidad de cimentación de 4.80 metros, pues se ve afectado por dos estratos, el primero de 2 metros y el segundo de 2.80 el segundo. Entonces, pues aplicamos lo visto en clases para fuerzas activas, el caso A, caso A ponderado para la sobrecarga, los esfuerzos totales verticales, la presión de polos, el esfuerzos efectivos, que es la diferencia, los esfuerzos horizontales, que se ve afectado por el caso A. Pues acá tenemos fricción suelo-muro, pues entonces ya obtenemos menos dos veces la ecuación por la raíz de caso A. Y lo mismo se hizo para las fuerzas pasivas. Si con caso P, los esfuerzos totales verticales, la presión de polos, los esfuerzos efectivos, el esfuerzo horizontal y menos dos veces por C por la raíz de caso B. Agregamos dos columnas, que son dos constantes, para el cálculo de la resistencia corte movilizado, en donde está C sub M, que es igual a 2 tercios por la cohesión, y la tangente de 2 tercios por el ángulo de fricción. Aplicamos eso para cada estrato o donde aplique. Entonces, pues aquí en este diagrama de muros en el suelo aparente tenemos dos tipos de muros, 1 y 2, el cual se divide en figuras geométricas, el 3 el rectángulo superior, el 4 el triángulo, el 5 siendo la base inferior. Aquí vienen los diferentes diagramas de empujes activos y pasivos que lo va a explicar mi compañero Samuel más adelante. Bueno, entonces aplicamos la falla por vuelco, que en el momento resistentes tenemos las 5 zonas acá en azul. Entonces las fuerzas, que son las áreas, que son las fuerzas por las distancias, que todas van dirigidas al punto O, va a ser nuestro punto de análisis. Lo calculamos y como momentos actuantes, entonces eh, tenemos, perdón, tenemos por eso acá el P sub 1, el P sub 2, 3, 4 y el 6, que son los que están tratando de desestabilizar o mover el muro o volcarlo. Bueno, pues los calculamos, sumamos y dividimos. Obtenemos un factor de seguridad de 1.71, el cual es inferior a 3 y en este caso no cumpliría. Luego pasamos a la falla por deslizamiento, por las fuerzas verticales, que son las áreas, pues ya las tenemos de las fallas por vuelco. Entonces, la diferencia acá es que ya calculamos la resistencia del corte movilizado para las fuerzas verticales, que, que es esta fórmula de acá. C sub M por B más la sumatoria de fuerzas verticales por la tangente de 2 tercios del ángulo de fricción en la base de cimentación. Bueno, lo calculamos y obtenemos un valor de 11.548. Ya tenemos las fuerzas resistentes. Sumamos, obtenemos 27.81. Pasamos a sumar las fuerzas actuantes, que son estas, las sumamos. Dividimos entre fuerzas resistentes y fuerzas actuantes, donde nos da 1.9, el cual es mayor a 1.6, que en este caso estaría cumpliendo. El chequeo por capacidad portante, pues aplicó la metodología de Meyerhoff, pues entonces obtenemos que X es igual al momento neto sobre la sumatoria de las fuerzas verticales. La sumatoria de fuerzas verticales, tenemos las fuerzas verticales, ya la tenemos el momento neto, momento resistente, momento actuante, momento neto, lo sumamos y lo dividimos. Y haciendo todo esto nos da 0.31, que el cual es menor a b sextos, que en este caso es 0.4, que en este caso cumple. Aplicamos las fórmulas de Q mínimo, que es igual es la formatoria de fuerzas verticales sobre B por 1 menos 6 por E menos B. Reemplazamos estos datos en Q mínimo, obtenemos estos valores, aplicamos la ecuación, aplicamos la ecuación general y aplicamos la ecuación general, donde aplicamos toda esta ecuación, donde nos dice a qué corresponde cada variable. Bueno, entonces, para el ángulo de fricción de 33 grados, tenemos el NC, el NQ, el N gamma. Calculamos el Q, que es la profundidad de cimentación por el peso específico. Como eso es un muro, una zapata corrida mayor a una longitud de 10 metros, calculamos los factores forma de acuerdo a la formulación, reemplazamos factor de profundidad como D sub F sobre B, que es 0.80 sobre 2.4, nos da un igual a 0.33, el cual es menor a 1, entonces se aplica la condición A. Reemplazamos en las fórmulas respectivas los factores de inclinación, todos son 1. Reemplazamos todo eso y reemplazamos todo eso y obtenemos que el Q'U es igual a 249.7. Reemplazamos restándole Q, entonces nos da 248.18 toneladas por metro cuadrado. Calculamos el factor de seguridad, que es igual a Q sub U sobre Q máximo, que son igual a 17.83, que es mayor a 3, el cual en este caso cumpliría. Luego ya pues todo lo formulamos en Excel, entonces comenzamos
digamos, ya tomamos como E el máximo valor, que es de 0.7, que es por H, la altura del muro. Entonces, pues ahí está formulado. Comenzamos a ver la profundidad de cimentación y miramos que el 1.2 ya nos empieza a cumplir. Entonces tenemos un ancho de 3.7. Se repite el mismo proceso, el mismo procedimiento. Y acá pues está el resumen de todo el análisis y la formulación. Entonces tenemos un factor de seguridad de porcamiento, nos da 3.01, el cual es mayor a 3, por deslizamiento 2.5, que es mayor a 1.6, y por capacidad portante 33.1, que es mayor a 3, y cumple. Buenas noches, mi nombre es Samuel Pinto. Me corresponde explicar sobre diagramas de empuje de tierra. Tenemos por sobrecarga rectangular en toda la altura del muro, que para este primer caso de muro propuesto, de 4 metros de altura, una profundidad de cimentación de 0.80 metros para un total de 4.80 metros. Entonces el análisis va para toda esa altura total. Luego viene el diagrama por los esfuerzos efectivos. Ya calculamos los esfuerzos horizontales de acuerdo a lo visto en clase. Entonces tenemos aquí dos estratos. La carga triangular para el estrato 1 y para el estrato 2 otro valor acá al final. Entonces al descomponerlo en figuras geométricas conocidas tenemos un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. Tenemos tres fuerzas en total. La 1 sería la sobrecarga, la 2 el triángulo superior, 3 el rectángulo y 4 el triángulo inferior. Aquí ya vemos que se ve afectado, se ve afectado por la fricción entre el muro y el suelo por la cohesión, pero en este caso aquí se resta. Quiere decir que este factor favorece la estabilización del muro. Vemos solamente cohesión en el estrato 2, pero en el estrato 1 no hay. Ya de acuerdo a la formulación decimos que 2C por la raíz de KA nos da este valor de 2.715 en un rectángulo. Y tenemos la presión hidrostática. Como el nivel freático está a 1 metro de profundidad, desde ahí comienza nuestra relación triangular y nos da 3.8 y tenemos aquí nuestro P6. Entonces, en empujes de tierra activa tenemos 4 y 3 que desestabilizan el muro y 1 que sería el esfuerzo por la cohesión que tiende a estabilizarlo. Ahora, por la parte pasiva, en este lado, a 0.80 metros de profundidad tenemos el esfuerzo horizontal del suelo debido a los esfuerzos efectivos de los esfuerzos verticales, desde luego, con el caso P. Tenemos también el esfuerzo por fricción del muro debido al esfuerzo de cohesión y lo mismo por el nivel freático, la presión hidrostática. Entonces en total tenemos 9 diagramas divididos entre triángulos y rectángulos con centros de gravedad los rectángulos en la mitad y los triángulos en un tercio de la base. Y todos los análisis se hacen con respecto a la base de nuestro muro. Y se hacen los cálculos como han sido explicados. Y lo mismo se hizo para el muro que cumple. En este caso, una profundidad de cimentación de 1.20 metros más 4 de altura para un total de 5.20 metros. Lo mismo se hacen los diagramas para cada uno, ¿sí? Se hacen los diagramas para cada una de las cargas en que afecta el suelo, la cohesión y la presión hidrostática, tanto en la activa, ¿sí?, como la pasiva. Entonces podemos ver que la sobrecarga, ¿sí?, no varía mucho con la altura en cuanto a los esfuerzos efectivos. Los esfuerzos horizontales tampoco presentan gran variación respecto a la altura. Y aquí, con respecto a la cohesión, sí hay una diferencia representativa con la altura. Y vemos que estas gráficas hechas a escala dejan ver la diferencia en valor en estos de cohesión respecto a estos de sobrecarga. Cohesión respecto a estos de sobrecarga. Entonces, acá vemos la presión hidrostática. Vemos que ejerce mucho para desestabilizar el muro de acuerdo a la posición del nivel freático. ¿Sí? Desde luego, entre menor sea la distancia respecto a la superficie, mayor va a ser la presión hidrostática. Y mirando la gráfica siempre tiene un valor representativo. Por el lado pasivo, en el caso P, mucho mayor que el caso A. Esto hace que los valores de los esfuerzos sean mayores a los activos. Lo que sucede acá, hay unos valores altos, aun cuando la profundidad es menor a la activa. Mirando acá, en la fricción del muro suelo, 9.21 por la cohesión, entonces es bastante elevado el valor de acá en el pasivo. De hecho, más alto comparado entre los 9 diagramas de empujes de tierra. Es bastante lo que la cohesión ayuda a evitar la desestabilización del muro y la presión hidrostática, que es la relación triangular y que depende de su altura, y la posición del nivel freático. Entonces esto con respecto al diagrama de empujes de tierra de los muros.